Buenos días a todas, todos, todes. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Me presento, soy Hanna Birkenkötter y soy profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Voy a cambiar ahora a inglés porque la segunda mesa va a estar en inglés. Thank you very much for having me here. It is my great pleasure to chair this presentation by Machiko Tanetake. De Machiko Tanetake. Voy a presentar para la presentación, haré comentarios y después estableceremos una conversación. Antes de recibir sus preguntas para contestarlas, me parece que hay tiempo para preguntas y respuestas para establecer la conversación. Machiko es de Japón, tiene un doctorado de la Universidad de Kioto, es profesora asociada de Derecho Internacional en Holanda, en Utrecht. También da clases en los programas de maestría y ella enseña sobre seguridad e inseguridad, derecho nacional, internacional, incluyendo temas de sanciones económicas, controles de importaciones, controles digitales, otros instrumentos y el tema de derechos humanos en diferentes tribunales. Me encontré su trabajo en temas de Estado de Derecho cuando estudiaba mi doctorado. Me encanta ahora tenerla aquí al lado y moderar esta presentación. Doctora Machiko, bienvenida. Muchísimas gracias por esta oportunidad y he estado aprendiendo mucho de las otras presentaciones. Espero poder contribuir un poquito para comprender el impacto de los mecanismos de protección de derechos humanos y cómo se implementan a nivel local. Mi experiencia es el derecho público internacional. Soy académica legal, así que no verán mucha información en mis diapositivas. Son conceptos más que nada. Lo que me interesa es hablar de cómo los tribunales domésticos interactúan con organismos internacionales, el Comité de los Derechos Humanos. Durante mi investigación, yo no he hecho análisis cuantitativos, pero he leído 190 decisiones de tribunales en diferentes jurisdicciones para comprender cómo los tribunales interactúan con los tratados, con los cuerpos y los tratados internacionales, así que mi metodología no es tan sistemática, así que me encantará explicar cómo yo llevo a cabo mi investigación. Si tienen cualquier duda, adelante. Bien, pues a mí me interesa la modalidad en la que la interacción judicial a nivel de los mecanismos de Naciones Unidas sobre derechos humanos actúa. Este es mi interés. Las interacciones del derecho doméstico e internacional. A mí siempre me ha interesado la forma en la que los tribunales domésticos interactúan con mecanismos internacionales, los cuerpos de las Naciones Unidas y los tratados. Ha sido el objeto de mi estudio durante muchos años. Mi presentación se enfoca entonces, como lo pueden ver en el título, en la interacción de las Cortes con los tratados y los hallazgos y los cuerpos de monitoreo de las Naciones Unidas. A mí me interesa esta interacción con estos cuerpos de monitoreo porque hay muchos aspectos. He visto presentaciones ayer y hoy, me encantan, que platican del cumplimiento ensamblando diferentes datos, y por eso es bien importante afilar el lápiz para entender bien el efecto de los mecanismos de monitoreo a nivel nacional, a nivel doméstico. Pero mi interés ha sido estudiar los patrones normativos, cuáles son los puntos que conectan el órgano y los órdenes domésticos legales con los internacionales de derechos humanos. Yo estudio la narrativa de las cortes domésticas y qué tipo de justificación se ha utilizado para
interactuar o no interactuar con los cuerpos de monitoreo, con las instituciones de monitoreo. Yo utilizaré la palabra pasajes, digamos, o corredores, para figurar la conexión de un lugar hacia otro, puntos de conexión entre los órdenes legales. De eso se trata mis puntos de vista, obviamente. El espacio de la normativa doméstica tiene que ver con el engranaje legal de leyes. En los países hay órganos públicos que se tienen que adherir a las leyes nacionales, pero los tribunales domésticos también existen en medio, o sea, pueden interactuar ahí y pueden decidir cómo interactuar con los mecanismos internacionales, como los cuerpos de monitoreo de las Naciones Unidas. Me encanta, me fascina la forma en la que el trabajo de las cortes domésticas es un medio de conexión entre los paradigmas domésticos y, por otro lado, las leyes y Naciones Unidas y sus documentos en el otro extremo. Entonces, la estructura de mi presentación platicará de estos pasajes normativos, así que rápidamente quiero platicar lo que son los cuerpos de tratados de Naciones Unidas. A lo mejor no es necesario explicar porque ya lo conocen, y también platicaré de 3 pasajes normativos: la autorización 1, para considerar, de consideración 2, la obligación de considerar y la obligación de cumplir. Así que para esta audiencia, quizá muchas explicaciones no serán necesarias, pero ¿qué son los cuerpos de tratado de las Naciones Unidas? En breve, estos cuerpos son mecanismos que ayudan a los estados parte a implementar los derechos humanos, los tratados. Entonces hay 10 cuerpos para ese propósito, 10 órganos. Uno en derechos civiles, otro en derechos económicos, derechos de la mujer, derechos para las personas con discapacidades y de desaparición. Hay 10 órganos hay de derechos humanos, y estos órganos tienen diferentes documentos. Hay muchos documentos que los órganos de tratados han adaptado. El más conocido es del Comité de los Derechos Humanos, pero ya ha habido otras presentaciones que han explicado el CIDO, que es el Comité de los Derechos de la Mujer, la discriminación en contra de las mujeres. Estos órganos adoptan documentos que se categorizan en 3. La primera categoría de documentos se llama comentarios generales o recomendaciones generales, dependiendo de los comités. Utilizan diferentes términos que atienden a todos los estados parte. Es una articulación general de la jurisprudencia de los órganos de tratados. Es el resumen de cómo ellos ven una serie de derechos en particular. La segunda categoría de documentos es la de conclusiones. Algunas presentaciones ya platicaron también de esto y a lo mejor no tengo que repetirlas, pero en la base de reportes de los estados cada 5 o 6 años, dependiendo de los comités, como resultado de un diálogo constructivo que los órganos de tratados construyen. Eventualmente hacen resúmenes de conclusiones, y finalmente tenemos una tercera categoría: opiniones. Quejas individuales si hay estados que deciden abstenerse de la evaluación o excluirse de los órganos de tratados. Los individuos en esas jurisdicciones de esos estados pueden enviar una queja a los órganos de tratados como resultado de estas quejas de los individuales. Entonces se adaptan los documentos y se hacen decisiones con base en los comités. Así que estos documentos son referencias cruzadas
interactúan unas con otras. Si ustedes leen un comentario general adoptado por un órgano de tratado diferente, esos comentarios tienen sus propias opiniones y decisiones y a veces también tienen observaciones concluyentes. En su totalidad, estos documentos crean lo que se conoce como la jurisprudencia. Cada órgano de tratado lo hace y se utiliza para cortes judiciales, pero de forma similar. Cada órgano de tratado genera su propia jurisprudencia mejorada a través de diferentes tipos de documentos. Entonces, este es un resumen, un panorama general del tipo de documentos que los órganos de tratados adoptan. Quizá esta audiencia ya conozca al respecto, pero ¿cuál es el estatus legal de estos documentos? Observaciones concluyentes o abuso. Y yo debo decir, desde el punto de vista legalista, que estos documentos como tal no son vinculatorios a nivel internacional, no son vinculantes. El Comité de Derechos Humanos manifestó que cada uno de los documentos son medidas temporales para situaciones de emergencia. Hay manifiestos de los comités sobre si son vinculantes o no, pero no estoy segura si este estatus, esta naturaleza vinculante es aceptado por todos los estados. Estos documentos per se no son vinculantes desde el punto de vista formalista. Pero eso no significa, evidentemente, de que su contenido no refleje las obligaciones de los tratados. Hay documentos como tal que no son considerados relevantes para un país. También tenemos casos específicos en cortes domésticas e internacionales en donde los valores de los órganos del tratado y sus hallazgos sí son muy respetados. Una de esas decisiones es la que emitió la Corte Internacional de Justicia en 2006, que es un caso de diálogo de Guinea contra DRC, contra la República Democrática del Congo por el tratamiento hacia ciudadanos kenianos por parte de Congo. Y Kenia demandó a DRC, el Congo, y fue una discusión si de verdad DRC estaba adherido a tratados internacionales. La Corte Internacional de Justicia, que se supone que sea la más autoritativa a nivel internacional, comentó que las opiniones y los hallazgos en este caso y que el Comité de Derechos Humanos, debería ver en ellos un gran componente para el caso. Entonces, de cierta forma, las opiniones presentadas por la Corte de Justicia, en este caso Dialog, son más universales, más internacionalistas, en el sentido de que estos órganos consisten de expertos muy respetados que se supone actúan de forma independiente y sus opiniones tienen que ser respetadas. La pregunta es si este tipo de panorama general es compartido a nivel doméstico en las cortes. Quizá ustedes no sean tan optimistas en este sentido, así que las cortes domésticas sopesan, ponderan estos órganos de tratados. La respuesta corta es, bueno, muy poquitas cortes. Hay muchas formas de interactuar. Hay muchas formas de que las cortes domésticas pueden interactuar con los órganos de tratados que monitorean, pero para entender cómo las cortes domésticas interactúan con los órganos de tratados, es importante distinguir si interactúan con sus puntos de vista, con sus opiniones, con las decisiones hechas por los órganos de tratados en respuesta a quejas individuales, o si interactúan con una jurisprudencia más amplia. Entonces, cuando hablamos de seguimientos específicos,
el Comité Ciro dijo que hubo una violación de las disposiciones de Ciro y qué pueden hacer los tribunales domésticos después. Entonces, con esta pregunta tan crucial, legalmente hablando, las opciones son extremadamente limitadas para las cortes limitadas, para que puedan hacer algo en relación a esto. Y esto es parcialmente por el principio de Yerdurikata. Este principio esencialmente evita que las cortes abran o reabran los procedimientos locales. Usualmente los individuos tienen que agotar los recursos domésticos antes de poder dirigirse a las instituciones internacionales. A nivel doméstico, las demandas ya están limitadas y una vez que son finales, se consideran finales. Entonces, órganos de tratados de Naciones Unidas dijeron que esto era una violación para derechos humanos. En la mayor parte de ellos, las cortes domésticas no pueden abrir los procedimientos por el principio de res judicata. Una de las excepciones es Noruega, en donde hay una legislación que permite que las cortes domésticas reabran casos en respuesta a hallazgos favorables aceptado por el gobierno, pero esto es un caso excepcional. En la mayor parte de los casos, los países no pueden reabrir los casos en sus tribunales domésticos como respuesta a la invitación hecha por órganos de tratados. Bien, ahora, ¿cómo interactúan los órganos de tratados con la jurisprudencia? Bueno, no necesariamente hay respuestas específicas a los hallazgos de los órganos de tratados, así que las cortes domésticas tienen una opción usualmente para decidir qué y cómo interactuar con los órganos de tratados de Naciones Unidas. Sus decisiones son influenciadas por tantos factores que tienen diferentes perspectivas metodológicas, pero los factores definitorios son los factores sociopolíticos y, por ejemplo, el lenguaje es uno de los factores más definitorios. Si los hallazgos de los órganos de tratados de Naciones Unidas no son accesibles o sí son accesibles en un lenguaje familiar para los ciudadanos, si no, entonces será más difícil para que las personas y las cortes entiendan lo que los órganos de tratados de Naciones Unidas están haciendo. Yo soy una persona japonesa, en mi país también hay iniciativas para tratar de traducir los documentos de los órganos de tratados, al menos del inglés, para conocer las actividades de los órganos del tratado. El idioma es un enorme factor para sustentar la voluntad de los litigantes y de las cortes domésticas para interactuar, y esto tiene que ver también con los abogados que apoyan a las personas y que conocen y quieren utilizar los órganos de tratados de Naciones Unidas para verlos como recursos para casos de derechos humanos o bien para sacar ciertas disposiciones que les pueden ayudar. Para ello se necesitan entonces estas traducciones. En otro campo relativo a la capacitación a los jueces es importante. Por ejemplo, hablo del caso del Japón, pero en Japón los jueces, los abogados pueden ser abogados sin haber tenido que tomar cursos de leyes a nivel internacional. Siempre y cuando estén calificados para ser abogados lo harán. Si los jueces no, por otro lado, también no están capacitados en cuanto a los instrumentos internacionales, y mucho menos en los órganos de tratados de Naciones Unidas, las cosas son de Naciones Unidas, esto complica más las cosas. Y creo que esto es en todo el mundo. Se necesitan grandes programas de capacitación hacia los jueces para que conozcan de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. Lo que yo he estudiado, y discúlpeme si la introducción fue muy larga, es entender estos pasajes desde el punto de vista de los factores sociológicos. Hay diferentes justificaciones normativas que los jueces utilizan para justificar
el uso o el no uso de los mecanismos de los órganos de tratados. Quizá uno de los pasajes más conocidos es la autorización para considerar, para decir que los jueces pueden, al menos en principio, interactuar con los órganos de tratados de Naciones Unidas y sus documentos. Esto no es una evidencia autónoma, porque dependiendo de la cultura judicial a la que estén expuestos y expuestas jueces y juezas. A nivel internacional, al menos hay una base legal para que las jueces y jueces digan sí, puedo, en principio, referirme a los hallazgos de los órganos de tratados. A nivel internacional, los documentos de los órganos de tratados de Naciones Unidas, al menos los materiales suplementarios, se pueden utilizar por parte de jueces y juezas o de cualquier otro órgano estatal para al menos interpretar los tratados de derechos humanos, y esto también está referido por las cortes domésticas como tal. Uno de los casos que encontré fue de Australia, de la Corte Federal. El caso se llama Anoti. Los jueces dudaban un poquito sobre la utilización de los comentarios u opiniones generales del Comité de Derechos Humanos, pero utilizaron el artículo 30 de la Convención de Viena y esos tratados para decir que esos documentos son parte del material suplementario para la interpretación de los tratados. Utilizaron el derecho internacional como justificación para decir, aunque esto no es parte necesariamente de los documentos vinculantes, voy a hacer uso de ellos. Como ya comenté, quizá estas fundamentaciones formalistas no sean decisivas para que los jueces y juezas decidan interactuar con los órganos de tratados de Naciones Unidas. Así que la cultura jurisprudencial doméstica es bastante importante al decidir interactuar con los órganos de tratados. Entonces, mientras revisaba diferentes decisiones de las cortes, lentamente me di cuenta que los jueces y juezas y su actitud, o bien como ellos y ellas entienden la ley, lo entienden como un mundo normativo, pero afecta si se sienten cómodos y cómodas o no al discutir los órganos de tratados de Naciones Unidas. Por ejemplo, en resumen, los jueces están más acostumbrados al entendimiento formalista del derecho. Si ven el derecho como en blanco y negro y dicen, lo que yo hago es simplemente manejar normas vinculantes, así se sienten menos responsabilizados ante los órganos de tratados de las Naciones Unidas y sus hallazgos. Yo he visto este tipo de decisiones también en Japón y en Singapur. Quizá que no son países de derecho común, entonces esto es un paso previo a su decisión de utilizar o no los órganos de tratados. Así que en este sentido hay muchas formas diferentes en las que los jueces perciben los órganos de tratados. A veces su interacción también puede ser bastante hostil. Uno de los ejemplos interesantes que estudié fue cómo los jueces canadienses y británicos interactúan con los documentos adoptados por el Comité contra la Tortura. Así que es una actitud un poco hostil en relación a la interpretación del artículo 14 de la Convención en contra de la Tortura. El artículo 14, párrafo 1 de la Convención en contra de la Tortura dice que los estados están obligados a garantizar que las víctimas de tortura tengan acceso a procedimientos judiciales. Esta obligación puede dar pie a un poco de tensión
en cuanto a la inmunidad del Estado si la víctima de la tortura quisiera demandar a un gobierno o a un funcionario extranjero, lo que pasó en Canadá y en el Reino Unido. Las supuestas víctimas demandaron a Arabia Saudita y a algunos oficiales, y en Canadá las víctimas de la tortura demandaron a Irán y a sus funcionarios en cortes domésticas canadienses. Desde el punto de vista del Comité en contra de la tortura, la inmunidad de los estados, es decir, proteger, o sea, se ve como que esta protección al gobierno está comprometida, por eso el acceso a la justicia es importante en este sentido. En los comentarios concluyentes en relación al caso de Canadá y también del Reino Unido, el comité fue bastante crítico sobre el hecho de que el acceso de las personas a la corte fue negado con base en la inmunidad, en el fuero que tienen los funcionarios, así que los litigantes consideraron que esto era un abuso, dijeron que este fuero tenía que ser limitado uno de los jueces británicos y canadienses se mostraron bastante displicentes de los comentarios del comité y los jueces canadienses fueron un poquito más amables, o al menos el Comité contra la Tortura dijo es importante, lo vamos a considerar, pero no nos han convencido. Es decir, que todo esto es fascinante, es una forma interesante ver cómo los jueces perciben la relevancia y los valores de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, en este caso el Comité contra la Tortura. Más allá de estos casos, otros son bastante ilustrativos o un poco más extensos a nivel como de esta analogía del pasaje, más que los otros casos de los que he hablado. Por ejemplo, en un caso de Jamaica, fallado por el Consejo Británico, que es parte del Commonwealth. En este caso, unos padres fueron sentenciados y ellos querían afirmar que Jamaica participaba en los convenios de derechos humanos y que a ciertas personas se les negó el acceso al perdón y que eso afectó la decisión. Así que los solicitantes llevaron este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos, y ambos comités fallaron a favor de los solicitantes. Dijeron que Jamaica había quebrantado los derechos humanos de las personas que supuestamente tenían derecho a ellos. El Consejo Británico entonces fue más respetuoso con las opiniones de la Comisión Interamericana y el Comité de los Derechos Humanos, diciendo que las opiniones de los órganos debían ser consideradas cuidadosamente, y si la Corte decidía no adoptar las recomendaciones internacionales, que la Corte tenía que explicar por qué. Así que esto es un enfoque más respetuoso que también se ve de vez en cuando, esporádicamente en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en un caso holandés, se llevó a juicio a Clara Friedman en el 2009 por el uso de recomendaciones generales adoptadas por CIDO, y la Corte holandesa dijo que estos abusos de CIDO tenían que ser considerados. Otro es la Corte Constitucional y su juicio de 2016 considera el tratamiento médico dado a
por enfermedad mental. Alemania ha sido criticado por el uso o por haber dado un tratamiento médico forzado por sus individuos que tienen sus discapacidades, y la Corte está en desacuerdo con lo que dice el comité, a que hubo un abuso, pero fue bastante interesante en cuanto a la sustancia. En términos de la conclusión, la Corte Constitucional alemana no estuvo de acuerdo con el comité en cuanto a los derechos de la persona con discapacidades, pero tuvieron bastante interacción con las opiniones del comité. Entonces, estos ejemplos prácticos necesitan considerar si hay una obligación para considerar. Entonces, debo decir que sí. Pensé que... al menos en las decisiones y opiniones en relación a quejas individuales, desde el punto de vista internacional legalista, son obligación de los estados, incluyendo que la Corte considere las opiniones y decisiones de los órganos de tratados de Naciones Unidas. Uno de los casos más claros es, por ejemplo, la Convención CIRO en los derechos de la mujer, discriminación. El artículo 7, párrafo 4 del protocolo de CIRO, de la Convención, claramente dice que los estados están obligados a dar una consideración a las opiniones del Comité CIRO en cuanto a comunicaciones individuales, y una redacción similar se ha visto en otros tratados de derechos humanos internacionales que también llevan a cabo actividades de monitoreo. Además de esta redacción, también está la obligación básica para que los estados implementen, que cumplan con los tratados de derechos humanos de buena fe, y eso también se considera incluyendo la obligación de cooperar con los órganos de tratados de Naciones Unidas. En resumen, creo que hay un consenso relativamente generalizado desde el punto de vista legalista general de que hay la obligación para que se consideren los hallazgos de los órganos de tratados de Naciones Unidas. La pregunta es si esta obligación para considerar estos tratados incluye la obligación de atender las opiniones de otros documentos en relación a quejas individuales. Hay observaciones concluyentes que podrían decirnos que sí, porque habla de estados específicos, pero en cuanto a recomendaciones o comentarios generales, sí me parece que es justo decir que de cierta forma dependerá de la discrecionalidad del juez cómo interactuar, aunque se espera que deba atender el contenido. Así que hablé ya de estos pasajes de diferentes formas dependiendo del contexto judicial. Examples where the UN treaty body's findings were understood as actually binding at the domestic level. So there is actually an obligation to comply. There were some exceptional cases. Hay casos de excepción en donde las cortes nacionales o domésticas están obligadas a cumplir como lo ordena o mandatan los organismos de tratados de derechos humanos internacionales. Y pues bueno, este es el caso siguiente. Miren, bajo mi entendimiento, son decisiones sobresalientes o resoluciones sobresalientes de la Corte Española que datan del 2018, de María de los Ángeles, no debo leer el nombre completo, pero es, González Carreño, en contra de esta carpeta es de alto impacto. ¿En qué sentido? Pues por el contenido, el fondo y el resultado, la resolución. Les quiero dar contexto como antecedente sobre la carpeta en cuestión. González Carreño, María, había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja
y trató de denunciar esto ante las autoridades españolas reiteradas veces, quería levantar la denuncia, también alertó porque era víctima de violencia y también su pareja era, podría ser problemática también para su hija. Tocó las puertas de la Administración de Justicia española, fracasó el sistema, no dio una respuesta oportuna, de manera adecuada. De manera trágica en el 2003, en ese otro año, la pareja de la señora María detonó un arma de fuego ejecutando a la hija y eso inició una escalada en el sistema porque González Carreño estuvo en esa batalla ante tribunales durante una década. Ella también interpuso, denunció reiteradas veces y entonces señaló y fincó responsabilidades al sistema de administración de justicia en España por la falta de administración de justicia que vivieron ella y su hija. Se les denegó la administración de justicia y también se resolvió en la Corte Constitucional y a su vez, y tarde que temprano, esta mujer en alzada denunció nuevamente porque el Estado español no pudo proteger sus derechos y eso se escaló en el 2012, una década después de que su hija había sido privada de la vida por arma de fuego. El Comité de Ceuta de Violencia en contra de las Mujeres vio y redactó que la Administración de Justicia de España había violentado sus derechos humanos y ordenó al Estado español al resarcimiento del daño para proteger sus derechos, los derechos de la víctima. No se le dio seguimiento por parte de las autoridades españolas a esa orden y esta víctima o afectada escaló y activó el sistema de administración de justicia en sus niveles para que a través de esa administración se diera una respuesta inmediata y directa al aparato de justicia español para que se diera ya la indagatoria y la resolución. En el 2018 se emanó de la Suprema Corte esta resolución. El Estado se señala como uno de los principales, en juicio, lo que se desarrolló en las audiencias fue parte del debate y el involucramiento de la Comisión en contra de las violencias de las mujeres y la resolución fue final y hubo una violación al principio de Judy Carter, pero la Corte Española emitió su resolución con discrepancia, entonces estaban vinculados a acatar la ley que emana del órgano del Tratado CEDAW. La Suprema Corte de España empleó el siguiente derecho que es fascinante. Para fundamentar, utilizó el derecho internacional para de manera colectiva y en sentido general y amplio llegar a una resolución. Los hallazgos de la Comisión en contra de la violencia de las mujeres, eran claras y en la fundamentación, con base en el artículo 7, sección 4 del protocolo de la Convención CEDAW, obliga y mandata a los estados parte a escuchar los resultados de la Comisión en contra de la violencia de las mujeres. Con base en el derecho internacional y nacional, se vio cómo la Corte Española interpretó la ley y interpretó la Corte Internacional la Constitución Española, incluyendo el artículo 16 constitucional, que mandata o ordena en carácter de obligatorio a respetar e implementar o ejecutar el derecho como positivo a nivel internacional. En el párrafo 3 de la Constitución española se tiene el principio de legalidad y jerarquización normativa. En este caso, la Corte tuvo que estudiar la Convención CEDAW y los hallazgos de ese constituido comité nos llevaron a estudiar el principio de legalidad en el ámbito de comparecencias y de la licitud,
en donde esta Convención Internacional o Derecho Internacional y las indagatorias de esa Comisión en contra de la Violencia jerarquizó entonces la fundamentación para este tipo de causa. Al combinar el derecho, la fundamentación internacional y derecho nacional de España, la Corte se vio obligada, de carácter de obligatoriedad, a resolver con base en la ley de CEDAW. No nada más, esta resolución se emitió en el 2023, otro caso análogo en el 2023 se llevó una similar caso en analogía, como les digo. Este caso nos llevó a estudiar lo que pasaba en el Comité de las Naciones Unidas en contra de la violencia, pero son casos análogos, precedente con criterios análogos. Entonces, se vieron vinculadas las autoridades de estas naciones a emitir su resolución con base en lo mencionado por las otras autoridades. Son casos de excepción, o sea, no estoy hablando sobre crear ahorita una categorización, tipificación de casos de excepción, pero en este caso la Suprema Corte de España y la Administración de Justicia pues tuvo un impacto relevante con la fundamentación de ley internacional nacional. Esto es precedente de jurisprudencia para que otras cortes de otros países lo estudien, para que vean cómo es vinculante los tratados, convenciones internacionales para las cortes internacionales y de las naciones. En conclusión, brevemente he explicado lo que pasa con el sistema de cortes a nivel doméstico, que tienen la voluntad para admitir y fundamentar y aceptar los fallos, resoluciones u observaciones, retroalimentaciones de los organismos de tratados de monitoreo de las Naciones Unidas. Los jueces magistrados deben tener mostraron en este caso la voluntad para darle el valor al impacto de este caso, que tuvo un impacto político y en la sociedad. Y el capacitarnos es fundamental. Pero hay vínculos entre las normas, como les comento, hay puentes entre las cortes, tratados, hay esos pasajes de puenteo y estamos obligados a considerar la fundamentación y es parte. Obviamente, miren, vemos toda esta como constelación y hay que ver el compromiso y la obligatoriedad sustantiva y de los tratados, ¿no? Esto genera en la fundamentación área para debatir a nivel Corte Nacional con los organismos de tratados internacionales. Entonces, cada quien como plantilla orgánica en su estructura tiene su lugar, pero estamos obligados a estudiar los tratados internacionales y la ley de la nación. Muchas gracias por su ponencia maravillosa. Yo sé que vamos a tener una larga lista de preguntas del público. Quiero compartir mis pensamientos con todos ustedes después de escuchar la ponencia de mi colega. Yo soy experta en materia de Derecho Público Internacional y tengo un comentario muy formal sobre el Derecho Público Internacional con mi argumento. Voy a exteriorizar mis pensamientos sobre lo que usted, mi colega, ha mencionado sobre esos pasajes o corredores políticos de puenteo con la ley, que formulará otras preguntas sobre el ambiente sociopolítico y lo formal o lo solemne para proteger los derechos humanos en cortes nacionales y los impactos de estas resoluciones para entender qué tan comprometidos están los países que ratifican los tratados y convenciones tal cual. Mi pregunta y comentario correlacionado a los argumentos o fundamentación de derecho público internacional. En su ponencia, aquí en el panel, usted dijo, se adoptan recomendaciones, se escuchan las comunicaciones, recomendaciones y lo declarado en un sentido formalista, y tratados que son vinculantes, que son obligatoriedad para los comités. Hay organismos, como ya lo mencionó, comités de estudio que emiten recomendaciones, sus conclusiones, pero ahí, en esto que se mencionó en la ponencia, no se especifica que estas obligaciones o recomendaciones son absolutamente obligatorias. En el artículo 32 de la Convención de Venecia vemos los tratados o el capítulo de los tratados. Y ahora me pregunto, para aquellos que no están familiarizados con la Convención de Viena y la ley de los tratados, artículo 31 y 32 son los dos artículos que exigen la interpretación de los tratados internacionales. En el artículo 31 se estipula que hay una regla para la interpretación. En el artículo 32 se hace mención de los medios alternativos de interpretación
interpretación de la ley. ¿Por qué no consideramos que deben darse comunidades en otros comités observadores de derechos humanos para interpretar la ley como lo mandata el artículo 31-32 de la ley, específicamente el 31.3, sección B de la Convención de Viena sobre la ley de los tratados? En ese capítulo se correlaciona a las prácticas subsecuentes en la implementación de los tratados. Generalmente los tratados internacionales son objeto de interpretación, el significado literal, el entendimiento general, el objetivo, el contexto, es lo general y lo particular del cuerpo del tratado y otros tratados correlacionables con las disposiciones que son objeto de interpretación. Ahora me pregunto, y aquí leo, bajo este contexto o interpretación del contexto se debe entender las prácticas subsecuentes después de un escrutinio de los tratados. Cuando los Estados partes han firmado o ratificado tratados y convenciones, constituyen un comité de monitoreo del tratado, está explícitamente mandatado a acatar esas formas o vías de interpretación de la ley. Yo, en una postura positivista y formalista del derecho positivo, tendría que ver cuáles son las prácticas e implementación del derecho y tratados. No nada más es, ley como suplemento. Esto es parte del estudio de los abogados. Yo creo que es muy bueno llevar a la implementación los tratados o la ley de los tratados internacionales y convenciones. Hay algunos que pueden discrepar, pueden estar en desacuerdo, unos pueden decir, no, es que se contrapone con nuestra Constitución y la legislación de nuestra Constitución y no deseamos algo así. Mi postura es normar, ¿sí? Nos apegamos al derecho internacional, la ley. Yo diría entonces que en el artículo 31.3b de la Convención de Viena nos ordena de manera eficaz la interpretación o la lectura de la ley. Eso es lo más práctico y lo común. Ahora, en correlación al ambiente sociopolítico del que has mencionado en contexto, yo vengo de Alemania y he escuchado su ponencia, y en Alemania no se lleva a cabo tanto el monitoreo de organismos que observan y monitorean tratados y convenciones. Esta postura en mi país ha cambiado desde hace una década, y esto se ha dado debido a que los litigantes, los postulantes, como abogados, están listos para remitir sus argumentos en primera instancia. Entonces, creo que hay un proyecto hasta empírico para los de ciencia política en este recinto. ¿Hasta qué nivel pueden las Cortes considerar que el argumento o la fundamentación se remite por el postulante, abogado o en el litigio? Miren, yo pienso que quien está como postulante tienen que remitir todos el resto de documentos para fundamentarlo ante los tribunales en alzada. Y otro pensamiento para mí es que, miren, en Alemania los institutos de derechos humanos, esa comisión alemana juega un crucial papel para emitir mensajes de alerta sobre el monitoreo de estos organismos en tema de la ley cuando hay una violación del gobierno alemán versus la ley que es obligatoria. Entonces, por eso me encantó escuchar su entendimiento y estudios sobre las distintas causas en distintas naciones. Y con eso, como réplica o rebote, miren, entre más nueva sea la Constitución, es más probable que el marco de la Constitución en sí considere y se puente con la ley internacional de manera abierta, como el caso que ya se platicó sobre la enmienda y reforma en México desde el 2011, que no se contrapone no hay una controversia de constitucionalidad. En el 2011 se dio en México, pero en Alemania observamos a la ley internacional como, pues sí, un proceso legislativo, pero no está sobre está la Constitución y cómo se jerarquiza. Mi otro comentario u observación que quiero integrar entre mi explicación es, usted mencionó la carpeta de la mujer española con SIDA o con esa comisión en contra de la violencia. Un país como el español, tiene a su comité de derechos humanos y el monitoreo y vigilancia. Es muy importante porque muchos de los derechos tipificados en el Tratado Convención Internacional de Protección a los Derechos Humanos, que tiene un ente humanitario, todo es parte de la Convención de Protección de Derechos Humanos en Europa. No tengo evidencia empírica, pero me encantaría ver datos, números. Si ustedes tienen evidencia empírica, datos, pues compártanla conmigo, pero pienso que cuando hay un instrumento de protección de derechos humanos que se utiliza por la Corte Nacional de Derechos Humanos para proteger esos derechos y garantías en correlación con tratados y convenciones, los postulantes, los abogados
defensores podrán argumentar con base en la ley qué es. O sea, yo sé que están asintiendo con la cabeza y yo los escucho y me encantaría conocer la opinión de los presentes. Como anecdotario, miren, en mi país, en Alemania, los tratados de relevancia en mi país, en Alemania, fueron tratados proteccionistas de grupos vulnerables de la sociedad que no tienen protección o amparo bajo la Constitución en su totalidad y por el marco europeo de protección de los derechos humanos. Ahí está la Convención para evitar la discriminación, está la Comisión en contra de la violencia de las mujeres, CEDAW, y la otra comisión constituida para proteger a la gente con capacidades diferentes. Aquí mi comentario es, y pregunto, ¿cuál sería la diferencia de la situación o situacional entre los organismos internacionales que juegan un rol fundamental como las instituciones donde no tienen un mecanismo regional para observar y monitorear qué pasa con la violación de derechos humanos? ¿Cuáles son sus observaciones con base en su indagatoria, en su investigación? Estamos a punto de clausurar este panel, pero voy a recibir preguntas por escrito. Veo a gente aquí en mi auditorio que voy a listar. Por favor, pásenos sus preguntas. Les voy a sentir con la cabeza cuando vea que sigue su pregunta, pero aquí está nuestra colega Machiko que va a dar la respuesta en su debido momento. Gracias. Sus puntos de alto impacto relevantes. Entonces, lo que usted menciona sobre el estudio del artículo 31, 32 o el artículo 31, sección B, fracción 3, de estudio para simplificar ese de la interpretación de la ley, los organismos de tratados estudiosos sobre derechos humanos tienen el material o adendums o anexos que los estados parte pueden estudiar. Entonces hay muchos estratos, es la estratigrafía normativa, ¿sí?, del estado de las cosas. Y lo siguiente definitivamente o sea, en el artículo, ¿qué artículo nos especifica cómo debemos interpretar la ley? Cada país tiene que leer esas prácticas de interpretación para lograr llevar la ley al ejercicio. Entonces, en principio, las buenas prácticas son esas para los estados parte, o sea, ahí están las opiniones de los comités constituidos que son parte de los tratados y tienen sus posturas y puede haber opiniones diversas entre los aparatos. Entonces, pero todo se entrelaza. Ahí está la comisión, sus opiniones del 2018, los debates, sus argumentaciones, las opiniones sobre qué son las prácticas subsecuentes, la Comisión Internacional de Estudio de la Ley, que es uno de los aparatos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, especifican que los organismos estudiosos de los tratados y convenciones de Naciones Unidas son considerados como parte de las etapas subsecuentes de los estudios de la materia. Y para explicarlo en palabras, yo creo que eso es algo muy importante, hay que estar involucrados, aunque haya resistencia por parte de los países, ahí se tienen que intervenir los organismos que estudian los tratados y convenciones para que se apeguen a las prácticas. Las opiniones se pueden impugnar hasta las opiniones de los organismos, de los intervinientes o estados parte, pero aún así, el estado de las cosas, la relevancia de las opiniones sobre la interacción entre comités constituidos y otros que llevan las causas a juicio, tienen sus opiniones emitidas que son adoptadas por los comités estudiosos de la protección de los derechos humanos, como el caso del 2013 y las obligaciones del Estado. Hay una iniciativa de ley que está como un proyecto nada más, en donde se estipuló que el Comité de Derechos Humanos emite sus opiniones sobre las cuestiones de las otras opiniones de la contraparte que son autoritarios. El comité va a impulsar o redactar su opinión para estipular en los instrumentos cuáles son las opiniones muy atinadas de los estudiosos. En general, eso está en los cuerpos de esos instrumentos. Tienen
a veces los instrumentos redactados no estipulan con absoluta claridad cómo están vinculándose a los intervinientes por temas y causas de abuso. Los comités de derechos humanos, en su indagatoria, al llegar a los testigos mudos o los hallazgos, pueden establecer muy bien cómo en su cuerpo de ley se debe interpretar la ley, tratados y las normas, ¿no?, que vinculan a los países. Yo diría sí, y más ley que regula la práctica y cómo tenemos que entender por obligación tratados así. Los institutos, el papel tan importante de los institutos de derechos humanos es un punto que me preguntan. No he estado investigando ese tema a profundidad, pero me encantaría dar respuesta a quien me mandó esta pregunta. Me encantaría ver también cómo estas instituciones de derechos humanos globales deben hacer uso de sus canales o vías para que todos los estudiosos de este derecho, analicen la ley internacional. Y retomando el punto tercero, la tercera pregunta es muy importante para mí. Lo importante de los organismos que analizan los tratados de las Naciones Unidas, se obligan a estudiar violaciones de derechos humanos. En el caso español, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Comisión Europea tiene mucha relevancia esa convención por los efectos de este derecho. Definitivamente es el caso para todos los estados parte que han firmado esos tratados y convenciones en el Consejo Europeo. Pues pienso que los mecanismos existentes para el proteccionismo, defensoría de los derechos humanos, es uno de los factores o elementos que posibilitan ser determinista, que nos posibilitan definir y saber qué tan relevantes son los tratados y los organismos que estudian los tratados y convenciones de Naciones Unidas. También hay que mejorar la sinergia entre intervinientes de este nivel, porque hay un estudio y una uso del derecho internacional para fundamentar, y apeguémonos a los tratados y a los mecanismos, a las etapas. Entonces, esos tratados de derechos humanos pueden ser instrumentos que posibilitan que exista este otro estrato de autoridad que nos obliga o que nos vincula. Usualmente los organismos estudiosos de los tratados y convenciones de Naciones Unidas como entes, en combinación con otras instituciones y otros estudiosos de tratados de derechos humanos, como les he mencionado, se apegan a la jurisprudencia o case law. No nada más es que piense, o sea, si no hubiesen marcos normativos, existen los tratados, o sea, existe esa ley, tenemos que trabajar en una sinergia mejorada. Y pues sí, como les digo, estudiosos de esos tratados y convenciones y armonizar con otros organismos de Naciones Unidas. Tenemos a expertos en materia de ciencia política que van a hacer preguntas. Courtney y Gino levantaron la mano. Courtney hará uso de la voz, después Gino. Tengo preguntas del público presente. Y sí, pues sí, ahora les quiero hacer unas preguntas. Ustedes formularán preguntas. Tengo réplicas, veo más manos en el auditorio. ¿Es correcto? Antes que nada, gracias por su ponencia. Gracias por abrir esta etapa de preguntas y respuestas. Ahora, los organismos y los trabajos de los organismos de defensoría y estudio de tratados y convenciones se traslapan. Y algo que debo tener en mente es que los postulantes, los que están en litigio, van a hacer contactar o buscar distintas vías. El caso importante coyuntural fue el de Piña en Brasil, que también utilizó el derecho de CEDAW y de la Corte y otras resoluciones para fundamentar su caso. Hay una cultura de postulantes estratégicos y a veces hay otros países que carecen de estrategia, como en el litigio. Si vemos los mecanismos del proceso en Estados Unidos y lo comparamos todo, Estados Unidos te obliga a ser un profesional muy sofisticado. Si no tienes un consejo o una ONG que te aliente a hacer búsqueda de estas leyes, podría ser poco posible, pero los datos nos obligan a ver qué pasa con otras regiones o países que ya están familiarizados
tratados con los procesos de petición de información. Y otra pregunta, no soy abogado, se los dije ayer, yo a veces creo que soy uno, pero con base en lo que entiendo, la obligación que tengo es la obligación de cooperación internacional, es que las Cortes tienen que considerar cuando un ente o un organismo emite una resolución o recomendación, si los tratados, los organismos transfieren en cascada hacia abajo, en ascenso, los datos obtenidos con ministerios, secretarías, comisiones nacionales de derechos humanos, son los umbrales, son las puertas que pueden darle celeridad al proceso, ¿sí? Antes de que hasta las causas lleguen hasta otras cortes. Tengo casos de anécdota y quiero saber, ¿ustedes qué piensan sistemáticamente? ¿Qué podemos hacer? Porque también hay gente que tiene la llave para la puerta de naturaleza política y otros entes. ¿Cómo la voluntad política afecta la capacidad de alzada de una corte internacional para las causas? Y los miembros de los comités y su desarrollo ha mejorado mucho porque se han fortalecido desde la estructura sistemáticamente. Gracias, es una ponencia muy interesante. Yo le tengo que hacer a Courtney, o quería hacer muchas preguntas que Courtney ya preguntó, pero quiero lograr... Bueno, les preguntaré lo que tengo que preguntar, aunque se traslape con lo dicho antes. Quiero hablar sobre la universalidad y el esfuerzo de los organismos internacionales estudiosos de tratados. Ustedes ya han analizado tantas causas, tantos temas que... Cuando se habla de los mecanismos de universalidad, ¿han visto la diferencia entre la universalidad, el estudio de las leyes, los mecanismos que existen? Hay algunos mecanismos universales que pueden ser más progresistas para lograr la interpretación de la ley y tal vez hay un traslape de derechos hasta a nivel regional y en los sistemas universales o regionales. Esa es como mi primera pregunta. Mi segunda pregunta de seguimiento en correlación a la que formuló Courtney antes, yo me pregunto qué similitudes, qué semejanzas hay en estos casos, cuando hay casos semejantes o mecanismos semejantes, porque hay algunas economías que son peticionarios, que remiten una solicitud y dicen, ok, hay que estudiar una causa a nivel regional, qué mecanismo activa a nivel universal, qué tipo de mecanismos utiliza uno u otro. Hay causas o casos en los que a veces no se observan en el sistema por algunas razones, tal vez esos mecanismos no se observan en el sistema por razones fundamentadas o no, porque un postulante puede decidir utilizar una estrategia a otra. Entonces, ¿ustedes me pueden decir cuáles son las diferencias entre uno u otro, los mecanismos existentes? Ahorita yo sé que vamos a punto de arrancar la etapa de cierre del panel. Ya tenemos aquí preguntas. Courtney, muy buenas las preguntas formuladas. Yo me atrevo a decir que ser observador. Usted me preguntó sobre las sinergias. Sinergias, instrumentos, litigio, postulación o postulantes y demás. Otro factor muy importante sobre el tema de la existencia regional de las convenciones de derechos humanos es sí. Lo que fundamenta, lo principal es el efecto, el impacto doméstico que tienen los tratados y convenciones internacionales. Miren, en Japón, no voy a tener en la mira a Japón para este comentario, pero les puedo decir, Japón es un estado, tiene su modelo. Tenemos nuestros tratados, convenciones. En Japón a veces la interpretación de la ley no es aplicable directamente y no se puede invocar el derecho internacional. En mi país, en Estados Unidos, también se declaró Estados Unidos que los tratados y convenciones internacionales no pueden ser parte de su fundamentación en algunas causas. Entonces, las cortes a veces en su vinculación con otras o la implementación del derecho internacional a veces tiene sus dificultades, porque los tratados y convenciones en su carácter de obligatorios pues vinculan a las naciones en algunas naciones, pero los ministerios del exterior o secretarías de relaciones exteriores también son parte de los aparatos del derecho internacional, son quienes abren la puerta, debaten las decisiones y hay otros organismos que argumentan sobre los tratados, convenciones, resoluciones, y también otro elemento es lo político en los países. No sería justo esperar mucho de las cortes domésticas o de una nación, principalmente, y lo digo parcialmente porque a veces se les previene y ya no pueden reabrir carpetas o casos. Entonces, en el caso de la carpeta de España, la Corte
el papel que juega la Corte o el sistema es fundamental, pero ahí está marginalizado. No se debería llegar a ese nivel. Entonces, quien tuvo que estar como puntero líder de esa carpeta con los procesos o etapas de seguimiento de la causa se dio por parte de hasta los políticos. En el caso, lo que menciona Gino, me pregunta sobre los derechos y la especificidad del derecho. No puedo pensar ahorita en una causa o una carpeta que sea un ejemplo para dar respuesta. Hay una estereotipo, ¿no? A veces se dice que la Comisión Europea de Derechos Humanos es mejor que el otro mecanismo, pero no necesariamente es un mecanismo mejor que el otro, como lo preguntó Gino, pero hay otros casos en los que los organismos que analizan los tratados y convenciones de Naciones Unidas son más progresistas, hablando sobre qué postura tenemos, qué estrategia adoptamos, como los individuos pueden escoger su estrategia, escalan su causa a nivel Corte Europea, qué tipo de etapas, entonces reciben consejos de sus abogados antes de una alzada o escalada de la causa para asegurar que sí hay una mejora en el cumplimiento y un resarcimiento de la violación que obtendría pues la víctima. Entonces ya hemos leído estudios muy interesantes, documentos bien interesantes, no recuerdo la lista de autores de lo leído, pero hay causas de asilo, de petición de refugio, asilo y pues, o sea, anteriormente estos casos eran parte de los enfoques estudiados por la Corte Europea y otros organismos de Naciones Unidas, pero no sé si con eso satisfaga la pregunta sobre qué cuerpo, qué corte, pero eso es algo que deberíamos estudiar a profundidad, pero con base en la bibliografía, para ver cómo se aconseja a un individuo, a un particular, escalar su tema o causa a cortes internacionales dependiendo del tipo de materia y causa que es, ¿no? O sea, por eso hay que estudiar todos, esas opciones. Gracias. Estamos acercándonos a la clausura de este panel. Preguntas, retroalimentación del público. Veo en la última fila por allá alguien tiene preguntas. Tengo 2 preguntas escritas en el panel y después de dar respuesta celebramos la clausura de este. Y me pareció muy interesante que el día de hoy se hablara sobre resoluciones de Naciones Unidas, porque como lo comentaban, efectivamente hay un uso reiterado por parte de sociedad civil para acercarse a estos mecanismos y creo que tiene que ver con varios puntos, ¿no? Uno, por la complejidad que también puede implicar acercarse al sistema interamericano y con el tiempo en que vamos a tardar en obtener alguna resolución, pero también creo que tiene que ver con la cercanía que a veces tienen estos mecanismos con los colectivos de víctimas o con sociedad civil. Creo que ahí podemos observar diferentes puntos. Por ejemplo, en la Suprema Corte ya se ha resuelto la obligatoriedad sobre resoluciones de algunos órganos de tratados. Lo interesante es que haya tenido que llegar a la Suprema Corte este cuestionamiento, ¿no? De si se tenían que acatar o no las resoluciones de los órganos de tratados. Donde creo que existe una complejidad es como en el entramado institucional de cuando se recibe una resolución de algún órgano de tratado y cómo esto va a tener que llegar a, por ejemplo, los órganos locales de impartición de justicia, o cómo vamos a traducir esto en acciones concretas de política pública. Creo que ahí pueden existir como diferentes retos de cuando estamos acercándonos a estos sistemas. Y me parecería muy interesante, si es que lo tiene documentado en su trabajo, ¿cuáles son las, no sé, como las cifras o qué tanto se están acatando, no solamente las resoluciones de órganos de tratados, sino de los procedimientos especiales? Porque en México creo que desde hace muchos años ha cobrado mucha relevancia por la apertura que había para recibir visitas, etcétera, ¿no? Entonces, como sí ha tenido también como otros referentes de cómo se están acatando estas resoluciones. Muchas gracias. Gracias. I will close out with the 2 written questions that we have. Sí, vamos a ver las 2 preguntas escritas que tenemos. Una que tiene que ver con la conversación de quién es el responsable para adoptar
las recomendaciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas. Son los jueces y las juezas los que tienen que iniciar el proceso o litigantes para que adopten los comentarios de los órganos de tratados. Los jueces tienen que tomar la iniciativa o los litigantes. Y por otro lado, en relación a lo que usted mencionó, Gino, la capacidad de los jueces para establecer sistemas a nivel nacional, ¿hasta qué grado? Y esa es la pregunta, ¿hasta qué grado podemos hablar de la obligación de cumplir? Tenemos la perspectiva del derecho internacional, pero no es que necesitamos una base doméstica legal para ser capaces de hacer válida la obligación. Es una obligación internacional o es más nacional y doméstica. Si es que los tribunales lo consideran una obligación, les doy la palabra para comentarios finales y ya después vamos a tener un receso, pero quiero que los organizadores me lo confirmen, por favor. Creo que el comentario va en relación a cuáles son las buenas prácticas. Y bueno, pues no tengo una respuesta a esta pregunta tan importante. Yo he visto razonamientos legales del 2018 donde se dijo que pudieran ser fácilmente aplicables por otros tribunales, así que espero que ese razonamiento se comparta por parte de jueces y que se puedan utilizar en otros tribunales, pero no tengo respuestas para las buenas prácticas, porque cada país sigue su propio razonamiento. Y seguramente hay otras personas en la audiencia que nos puedan dar la respuesta. Así que en cuanto a la posibilidad de quién tiene que adoptar los documentos de los órganos de tratados, mis estudios limitados me dicen que usualmente los casos de las cortes que no necesariamente muestran todos los documentos que los litigantes han mostrado, definitivamente si los litigantes han traído esos documentos, es más fácil que los jueces interactúen, pero al mismo tiempo también puedo imaginarme que los jueces proactivamente pueden interactuar con algunos de los documentos dependiendo de sus limitantes de procedimientos, así que eso también tiene que ver con la importancia de crear conciencia, capacitar a los jueces. Hay iniciativas para ello. Creo que esos son eso es lo más importante, me parece. Y la pregunta final fue en relación al dualismo, ¿no? Me parece. No creo. Los estados, también he visto casos en donde la Corte estudia los documentos de los órganos de tratados, aunque ese estado no se haya adherido a los tratados relevantes. Creo que depende de qué tan amplios, cómo los jueces ven su mundo normativo, si no están limitados por el punto de vista legalista. Hay muchas posibilidades, pero eso no depende del dualismo, ni siquiera en el hecho de que los estados están adheridos a un tratado.